Bendiciones nuevamente con otra clase más de Mateo 24, las señales de los últimos tiempos. Sabemos que esto también está en los capítulos de Lucas 12, que habla específicamente de los versículos 43 al 45, y otros capítulos de la Biblia donde infinidad de veces nos habla de la venida del Señor. Estuvimos hablando en nuestra clase anterior acerca de nuestra responsabilidad en la predicación del Evangelio. Y junto con esa responsabilidad hacia afuera, porque eso es algo que está prometido, es una profecía a cumplirse, el Evangelio del Reino se predicará, ¿no? Entonces, y es una responsabilidad nuestra hacia afuera. Pero también tenemos responsabilidad hacia adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Hacia la iglesia, hacia los convertidos. Hay una gran responsabilidad dentro de nosotros, ¿no? Este mandato de predicar no tiene ninguna distinción, o sea, no es solamente para algunos, para alguien que tenga oficios o ministerios, sino para todo aquel, ¿no?, que quiere alimentar a los siervos de Dios, que anhelen ser obedientes al llamado que tienen en los postreros tiempos. O sea, enseñar de estas señales, enseñarles a otros, como dijo el Señor Jesús, el que cree en mí, vayan y bauticen, vayan y hagan discípulos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Entonces, parte de ese todo es ¿no? Esta es nuestra responsabilidad hacia adentro, es nuestra responsabilidad como creyentes para compartir a los demás. Ante esta demanda de los últimos tiempos, es muy necesario maestros, gente que está comiendo y está madurando en esa comida del Señor que es su palabra, que tenemos que activarnos para poder enseñar al cuerpo. Sí, en los últimos tiempos va a haber engañadores de falsas doctrinas. Hay una gran necesidad de que se levante una generación que sepa, que conozca la palabra, que la entienda, que sea entendida de los tiempos que estamos viviendo y que la enseñe a los demás, a los del cuerpo de Cristo, a otros predicando el Evangelio. Hay una urgencia, hay una emergencia de los santos ante esto y debemos activarnos. Quizás por mucho tiempo hay gente que le ha agarrado flojera, apatía, no sé, tantas cosas al prepararse, al escribir, al estudiar. Muy poca gente ahora anhela me voy a discipular, me voy a adoctrinar, voy a tomar apuntes. Y con nosotros, con la ayuda del Señor, debemos orar mucho para que Dios nos dé mucha hambre y sed por su palabra, porque esta es la palabra que nos va a salvar. Esta es la verdad que nos va a salvar ante tanto engaño y falsedad que se va a multiplicar en los últimos tiempos. Es por eso que tú que me escuchas tienes una gran responsabilidad de empaparte de esta palabra para poder enseñarla a otros, para ser precursor de la verdad, para no solamente predicar el evangelio de salvación, sino que todo el evangelio completo a todas las personas, ¿no? Hay una urgencia en ese sentido. Pero ahora vamos a hablar de Mateo 24, del 45 al 46. Anterior a estos versículos, creo que ya lo hemos mencionado y hemos estudiado que aprendamos de la higuera. Y así como aprendamos de la higuera o vemos y discernimos lo que pasa con la higuera,
El Señor también nos dijo, así también vosotros, cuando veas que todas estas cosas, todas juntas, estén pasando, conoce que la venida del Señor está a las puertas, ¿no? Y de ahí nos saltamos al 45 y 46, que dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado siervo, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no se espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate que en estos versículos está hablando que hay una responsabilidad, como decíamos, no solamente hacia afuera de predicar el Evangelio, sino que hacia adentro, de una administración, de una fidelidad al llamado, de una sensatez a los tiempos que estamos viviendo. Y dice, ese amo le ha dado una responsabilidad de dirigir a los demás. Y cuando el amo regresa y se encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Mientras las señales suceden, estos dos sucesos van a pasar. Número uno, la gran apostasía. Lo leímos en Mateo 24:10. En esos días muchos creyentes perderán la fe. En 2 de Tesalonicenses 2:3 también nos dice eso. Creo que, déjame buscarlo, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está hablando del anticristo, ¿no? Pero ahí dice que nadie se engañe de ninguna manera, porque el Señor no va a venir hasta que haya apostasía, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que muchos van a dejar la fe. Este acontecimiento va a pasar mientras estas señales, este suceso de Mateo 24 es una de las señales, que es la apostasía. Y la número 2, otro suceso importante, es muchos viniendo a Cristo, ¿no? Muchos viniendo a Cristo. Creo que Apocalipsis 7:9 nos habla de una gran multitud, la cual nadie podía contar, y decía que ahí estaba de toda nación, de toda tribu, pueblo y lenguas, que estaban delante del trono. O sea, había una gran multitud. En los últimos tiempos, por la predicación del Evangelio, muchos vendrán a Cristo. ¿Quién era esa multitud? Nosotros. En Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije al Señor, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mira, estas dos cosas implican directamente a la iglesia, y entendemos que los que apostatan son los que no pudieron permanecer hasta el final, no pudieron resistir, ¿no? Dios nos está llamando a permanecer, nos está llamando a entender y discernir, todas estas señales. ¿Por qué? Porque estas nos preparan y nos dicen cuán cerca estamos.
cuán cerca estamos. Leímos que en 2 de Tesalonicenses 2, ¿no? Hay una señal. 2, versículo 3 al 4. No se dejen engañar. Ese día no llegará hasta que ocurra la rebelión contra Dios y se manifieste el hombre de pecado. Justo con lo que estábamos leyendo de la apostasía. El templo, hermanos, se volverá a construir. En este tiempo nosotros hemos visto, y las noticias lo declaran, que hay una preparación y hay muchas cosas que ya están listas para la construcción de ese templo. ¿Sabías tú que muchos de los judíos que no creen en Jesús, ¿no? Desde mucho tiempo, desde años, ¿sí? Parte de la cultura y parte de la creencia se les impone, se les pide dar una cuota mensual para la construcción de este templo en Jerusalén. Y nosotros sabemos que eso es real, eso está pasando, eso ya está ocurriendo, ese dinero está siendo recaudado y hay muchas cosas que ya se están adquiriendo para este nuevo templo, porque en este nuevo templo las mismas cosas, los mismos rituales, las mismas actividades que existían en el Antiguo Testamento, como las ofrendas, los sacrificios, nuevamente van a ser restituidos por gente, obviamente, que espera en su Mesías. Los judíos que no creen en el Señor están en esta preparación. De hecho, se han visto noticias donde dicen que ya tienen las vestimentas de los sacerdotes y de los levitas, de aquellas personas que van a entrar a hacer los sacrificios, que van a como se dice, realizar aquellos sacrificios, aquel culto. También dicen que ya encontraron el olivo indicado, que es tan puro para el aceite de la unción. Imagínate, todo eso está pasando en la tierra de Israel, específicamente en Jerusalén. ¿Cuánto hay que aprender? ¿Cuánto tenemos que informarnos? Recuerda, todo lo que acontece en el pueblo de Israel nos compete a nosotros. Israel es nuestro reloj. Cada cosa que acontezca y en las naciones nos tiene que marcar la hora, nos tiene que decir cuán más cerca estamos de esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Este templo se vuelve a construir en el presente. En ese templo donde va a construirse hay un domo de la roca, ¿no? Aún no se puede construir porque está el domo de la roca. Y ese anticristo, líder político que va a convencer a las naciones y que en algún momento va a destruir a Israel nuevamente y los va a engañar, porque va a ofrecer esa paz momentánea al mundo. Ese líder político que se va a levantar, ese se sentará en ese templo obligando adoración, ¿no? Hoy en día todavía no hay ese templo, así que esa es una señal, ¿no? A veces en estos tiempos que escuchamos las noticias y que están pasando tantas cosas alrededor del mundo, uno dice, ya, Cristo seguro viene mañana, Cristo seguro viene ya. Y con mucha seguridad y convicción bíblica, tú puedes decir, no, aún no. Sé que no sabemos el día ni la hora, pero no viene mañana, porque todavía hay señales que no se han cumplido. Una de ellas es la construcción de este templo, ¿no? Entonces,
¿Qué más podemos? Vamos a ir profundizando en los acontecimientos que sí y las profecías que sí ya se cumplieron y en estas que están por cumplirse, en estas de Mateo 24 y otras que están por cumplirse, ¿no? Mateo 25 también es uno de los libros que nos recalcan y nos preparan. Te animo a que revises Mateo 25, que lo leas, que saques tus apuntes, que ores al Espíritu Santo para que le pidas que te revele cuál es tu asignación a través de esta escritura de Mateo 25. Bueno, hay muchas cosas que podemos seguir enseñando y lo vamos a hacer acerca de estas profecías y acontecimientos de las señales de los últimos tiempos. Así que sigue tomando tus apuntes, sigue escribiendo tus preguntas, sigue investigando en la palabra de Dios acerca de todo lo que estamos estudiando. Vamos a seguir aprendiendo, así que te espero en la próxima clase.